Quiero que hablen sus Biblias. En Mateo capítulo 2, versículo 1, y vamos a centrar nuestra atención en una frase que ahí aparece. Vamos a hablar de el reyesuelo y el rey. Mateo capítulo 2, versículo 1, quiero que nos detengamos en esta frase. Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes. Eso es. Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por este día y rogamos que la exposición de tu palabra, Señor, traiga esperanza, consuelo, gozo y confianza. Gracias te damos por tu palabra y por tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. La historia pesa no solo en las naciones, también pesa en las familias y en los individuos. No es lo mismo una nación moldeada por ideas que surgieron en la reforma del siglo XVI, a una nación moldeada por el ritualismo religioso, supersticioso y pagano. Años atrás, visitando un centro de detención juvenil, un muchacho que tendría unos 15 o 16 años tal vez, compartió conmigo y me decía que en esa oportunidad que su abuelo había muerto recientemente en un ajuste de cuentas y que él no había podido despedirse porque él estaba detenido, él estaba preso. Me contó también que su padre llevaba años preso y que le faltaban otros tantos años para salir en libertad. Mientras él hablaba, se hizo un silencio y reflexionó en voz alta. Él dijo, parece que esto es lo mío. Lo dijo con un tono de desesperanza. Estaba preso. La intrusión del pecado en el mundo, a consecuencia de la caída del hombre, tiene consecuencias nefastas hasta el día de hoy. Efectos de la caída vemos por doquier. Nuestra nación está siendo sometida y sacudida por violencia de grupos organizados que tras su actuar dejan muerte, como lo vimos recientemente, destrucción de mobiliario público y privado, incendios y saqueos. Y todo esto facilitado porque quienes tienen la obligación de resguardar y mantener el orden público no lo hacen. Y no lo hacen porque se ha socavado su autoridad, al punto ya que nadie los respeta. Y todo promovido por astutos políticos, un gobierno débil y una sociedad amoral y codiciosa que, hartos de escuchar y saber de corrupción en la política, en el empresariado, en las instituciones armadas y hasta en la religión dominante, ha decidido dar rienda suelta a sus deseos y conseguir como sea lo que se proponen, sea esto legítimo o no. El espectáculo ciertamente es desolador. Y para desconsuelo de los creyentes, los representantes del cielo han demostrado sucumbir a pasiones bastante terrenas, ya que quienes debieran ser pregoneros de justicia juguetean y manosean con cosas santas, cual Sansón, para vergüenza del evangelio, escándalo de los fieles y burla de los impíos. Y terminan como Sansón, esclavos y ciegos. Verdaderamente, como dice Pablo a Timoteo, estos son días peligrosos. En la Jerusalén del siglo I, las cosas no pintaban mejor. En el terreno religioso, la religión de Israel estaba corrompida hasta la médula. Antes que los romanos se hicieran con el poder en Palestina, ya se habían apartado de la ley del Señor que establecía que el sumo sacerdote debía ser de la tribu de Leví y vitalicio en el cargo. Para entonces, desconformes con este actuar,
un grupo dejó la liturgia oficial del templo y se retiró al desierto para no contaminarse y así esperar al Mesías que vendría. Mesías que ciertamente estaba prometido en las Escrituras. Es que la corrupción en el sacerdocio era evidente a todos. Lucas capítulo 3, versículo 2 nos informa que Anás y Caifás eran sumos sacerdotes en días de Juan el Bautista. Y en Juan 18:13 nos dice que para el año de la pasión del Señor, Caifás era sumo sacerdote y era yerno de Anás, y éste vivía todavía. Esta situación anómala, contraria a la ley, no podía darse si se hubieran seguido los principios bíblicos. Y la historia secular nos confirma de la perversión, corrupción y tiranía de estos sujetos. Marcos capítulo 7, los versículos 9 al 13, nos dice cómo ellos invalidaban la palabra de Dios para seguir sus perversas tradiciones. Y es solo un ejemplo, pues Jesús dice, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Pervertían la ley del Señor, pretendiendo honrar al Señor. En Mateo capítulo 21, los versículos 12 y 13, pone en evidencia que habían convertido dependencias del templo en un mercado. El templo tenía diferentes patios separados unos de otros, y allí también estaba el patio de los gentiles, lugar al que podía ir y adorar quien no fuera israelita, como el funcionario de la reina de Etiopía, por ejemplo. ¿Lo recuerdan? Él no era israelita, pero había ido a Jerusalén a adorar. ¿Dónde adoraba? En el patio de los gentiles. Pero ellos, en palabra de Jesús, habían convertido este lugar en cueva de ladrones. En el plano político, reinaba Herodes el Grande. Él no era judío, era idumeo. Sin embargo, en documentos romanos oficiales aparece mencionado como el rey de los judíos. Génesis 25-21 y los versículos siguientes nos habla que Rebeca era estéril e Isaac oró a Dios por ella. Dios le dio a concebir, pero fue un tormento para ella, y tanto así que acude a consultar al Señor en su sufrimiento. Leemos la respuesta de Dios en el versículo 23, y le respondió Jehová, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Así nace Esaú y luego Jacob. Génesis 36:8 dice, Esaú es Edom. Números 24:17 reafirma Génesis 25:23, cuando dice, saltará estrella de Jacob y se levantará cetro en Israel. Un descendiente de Jacob tendría el cetro. Un descendiente de Jacob sería reconocido por todas las edades como el rey. Pero he aquí que un descendiente de Esaú, un idumeo llamado Herodes, estaba en el trono. Era un hombre cruel y sanguinario. Mateo capítulo 2, versículos 13 al 18, algo nos dice de su crueldad. Y escritos históricos nos añaden que desterró a su esposa e hijo, mató a su segunda esposa, a 3 de sus hijos, a su suegra, a su cuñado, y ordenó que en su muerte se ejecutara a 46 sacerdotes para que hubiera llanto en Israel cuando él muriera. Este hombre de infame memoria también fue un gran constructor. De la nada hizo una gran ciudad, Séforis, llamada por Flavio Josefo el adorno de Galilea. Era una ciudad preciosa. De Nazaret a Séforis caminando llegabas en 1 hora, es decir, estaría a poco menos de 6 kilómetros de distancia. No es difícil imaginar a José y más tarde a Jesús ir a trabajar en esa ciudad cercana al que era entonces su hogar en Nazaret. Herodes también construyó uno de los puertos más hermosos del mundo antiguo, Cesarea. La ciudad que le rodeaba, llamada así en honor al poderoso de la época, que era Augusto César,
Fue la primera ciudad que tenía alcantarillado. Estamos hablando del siglo I. Había sido trazada de tal manera que las mareas limpiaban la ciudad. Herodes también construyó Masada, una fortaleza a orillas del Mar Muerto, en un acantilado de un monte a 600 metros de altura. Tenía murallas de 6 metros de alto y 4 metros de ancho, y la provisión de agua era una demostración del ingenio en un lugar desierto. Esto está en pleno desierto frente al Mar Muerto. Cercano a Belén, también en la cima de una colina, Herodes construyó otra fortaleza a la que llamó Herodión. Era lujosa, con 7 pisos de dependencias para esparcimiento y seguridad de la familia real. Allí tenía saunas, pisos de mosaicos blancos y negros y paredes decoradas de vistosos colores y figuras geométricas. Cuando el sol se ponía tras las montañas de Judea, la sombra del Herodión, así se llamaba este palacio, la sombra del Herodión caía sobre Belén, recordándole a sus humildes pobladores quién era el poderoso. Belén de Judá era un villorrio campesino, donde la principal ocupación, además del pastoreo, era el cultivo del olivo y de la vid. Allí murió, en Belén, la esposa amada de Jacob, y allí fue enterrada. Siglos más tarde, un par de viudas procedentes de Moab, una judía y la otra moabita, empobrecidas y en soledad, encuentran la bendición de Dios en Booz, el pariente redentor. De la unión de Booz y Ruth nace Obed, y su nieto se convierte en el tiempo de Dios, de pastor de ovejas, en rey de Israel. Cuando los belenitas bendicen a Booz, recuerdan a Raquel y le desean que Ruth también edifique a Israel. Así que tenemos que de Betlehem, la casa de pan, Belén, salió el que dijo: yo soy el pan de vida que descendió del cielo, en Juan 6:51. En 2 de Samuel, capítulo 23, nos relata que hubo un tiempo cuando los filisteos dominaban Belén, los filisteos. Dice en el versículo 15 de 2 de Samuel 23, y dijo David con vehemencia, es tiempo de David: ¿quién me diera a beber del agua del pozo de Belén que está junto a la puerta? A riesgo de sus vidas, 3 valientes irrumpen en el campamento filisteo para traer el agua fresca del terruño de su amado rey. Agua que David no bebe, sino que la ofrece a Dios. Allí, de donde fluía un manantial fresco y cristalino, de allí también salió el que le dijo a la samaritana en Juan 4:14, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Otro nombre para Belén es Efrata, fertilidad. En los campos de Belén la gente era pobre, pero la tierra era rica. Allí pastaban los mejores corderos y allí también se producía vino y aceite, 2 tipos del bendito Paracleto, el Espíritu Santo, enviado por el Padre a petición del Hijo, nacido en Belén. Todas estas pistas apuntan a uno, al único. Pero la pista más clara que tenían los eruditos de su tiempo procedían no del significado de sus nombres, ni de su trasfondo histórico o de su producción agrícola o ganadera, sino que procedían de los mismos escritos sagrados. Hubo un profeta en el siglo VIII antes de Cristo, hombre rudo y de pocas palabras, que mostró profunda preocupación por el deterioro moral de su tiempo, por la corrupción reinante y el abuso que los poderosos hacían de los más débiles. Mostró una preocupación nacida de su temor a Dios, de su amor por el prójimo, pobre y desamparado. Causó conmoción en su tiempo.
Y siglos después, otro profeta en apuro, esta vez Jeremías, fue salvado de la muerte cuando los ancianos recordaron lo dicho por el profeta Miqueas. Lo habían memorizado. Lo encuentras ahí en Jeremías 26:18. Miqueas, en el capítulo 5, versículo 2, profetizó: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Con todos estos antecedentes, cuando se presentaron esos extranjeros extrañamente vestidos preguntando: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. ¿No era natural que corrieran ellos también a adorarle junto con los extranjeros? ¿Perdón? ¿Dijo el rey de los judíos? Aquí está el rey de los judíos, su majestad, Herodes el Grande. Los poderes temporales reconocían a Herodes. El poder político, militar, económico y religioso reconocen a Herodes como rey. Herodes era paranoico y a fin de evitar rivales innecesarios pregunta: ¿y dónde nacerá el ungido? Él era religioso, pero de esos religiosos que no leen la Biblia. Los hay también hoy día. Los otros religiosos, los escribas y principales sacerdotes la leían y sabían, por lo que una vez más he citado este profeta rudo y de pocas palabras. Ellos dicen: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Herodes debió sentirse perplejo. ¿Belén? ¿No es ese pueblucho, un villorrio pobre y miserable, al que lo cubre la sombra de mi palacio Herodión? ¿No brilla este con los últimos destellos del sol, mientras Belén se hunde en la oscuridad? ¿No hay 1000 veces más lujos y riquezas en mi palacio Herodión que si juntan todo lo que tienen los habitantes de Belén? Debe haber reído para sus adentros, despreciando Belén, al profeta y a los escribas y sacerdotes que no creían ni lo que ellos supuestamente debían creer, la escritura. ¿Cómo lo sabían? Bueno, ninguno de ellos corrió a Belén o acompañó a los extranjeros. Eso lo vio Herodes. ¿Dónde nació? Va a indagar más. ¿En un pesebre? ¿Un rey en un pesebre? ¿Acaso me están tomando el pelo esta gente? Yo soy el rey, yo soy Herodes. Todo y todo me pertenecen y como demostración de mi poder ordeno que den muerte. Sí, den muerte a todos los infantes menores de 2 años que hay en Belén y sus alrededores. Ese es Herodes. Antes de este acto supremo de maldad, Lucas nos introduce a una preciosa escena. La encuentras ahí en Lucas capítulo 2, los versículos 25 y 26. Y he aquí, dice: había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vendría la muerte antes que viese al ungido del Señor. Aquí está este anciano. Él no es rico ni poderoso. No pertenecía a la élite política ni económica de su tiempo. No era un hombre influyente. Tal vez lo consideraban un santurrón, más bien una molestia, porque los impíos detestan al justo, porque éste, con su sola presencia, acusa la impiedad de ellos y se sienten descubiertos. Era un hombre lleno del Espíritu Santo. Él esperaba la consolación
de Israel. No se había marchado al desierto y allí estaba, en el mismo centro del culto religioso. Y esto, a pesar que sabía que el sacerdocio era corrupto, que los saduceos eran incrédulos y que los fariseos eran hipócritas. Además, aquellos que se consideraban puros y abominaban del sacerdocio del templo, en vez de influir con sus vidas en la sociedad, no eran sal ni luz, se habían apartado al desierto a vivir en sus burbujas religiosas entre cuatro paredes, lamentándose por el deterioro de la verdadera religión. Estos fueron los esenios. Simeón sabía todo esto, pero le creía a Dios, creía a su palabra. Día tras día se dirigía al templo, elevaba allí sus oraciones y rendía culto y adoración al Dios verdadero. ¿Será hoy, Señor? ¿Será hoy que veré tu salvación? ¿Será hoy que te revelarás a mi vida? ¿Será hoy que veré que triunfe la justicia? ¿Será hoy que resplandecerá la luz en este Israel tenebroso? Versículo 27. Y movido por el Espíritu Santo vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer con él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra. Pero un momento. ¿Y Herodes? ¿Acaso no era rey? ¿Acaso no reinaba? Nada de esto le importaba a Simeón. ¿Cómo es posible esto? Bueno, no había temor en él. Consideraba la historia de su pueblo y aún su propia historia a la luz de la palabra de Dios, por lo que solo brotaba gratitud de su corazón, rejuvenecido ahora. ¿Por qué? ¿Por qué tenía Simeón esta actitud? Versículo 30. Porque han visto mis ojos tu salvación. He visto tu salvación, maravilla de maravillas, porque no es solo para mí, versículo 31 dice, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, no más tinieblas ni opresión, no más esclavitud y muerte, versículo 32, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Simeón, guiado por el Espíritu de Dios, fue conducido a la presencia del verdadero rey. Herodes era un impostor, él era un reyesuelo de segunda. Jesús es el rey. Los magos llegaron a Jerusalén guiados por el Señor, buscando adorar al verdadero rey. Los ángeles repentinamente aparecen, llenando el cielo en una sinfonía hermosa y armoniosa, cantando loas al verdadero rey. Anuncian a los pastores que allí, en Belén, ha nacido un Salvador, que es Cristo el Señor. Él es el rey. Ante el anuncio del verdadero rey, sus súbditos se alegran con gozo inefable y glorioso. ¿Cuál es su nombre? Jesús. Jesús. Este es el nombre dado desde el mismo cielo, porque encierra un significado sublime. Jehová salva. La salvación es de Jehová. Eso nos recuerda Jesús. La salvación no viene de los poderosos del momento, no viene de los Herodes o de los Césares, no viene de entes religiosos o políticos, no viene de ideas filosóficas, de religiones orientales ni de bienestar económico. No
mi hermano, la salvación solo viene por Jesucristo. La salvación reside solo en Él. Hechos capítulo 4, versículo 12. Pedro se levanta ante la multitud y dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Ahora bien, se nos pide que creamos, igual que Simeón en su momento, que no importa cuánto se despliegue el mal, cuánto se expanda la fetidez de la corrupción o la inmundicia moral, no importa qué tan siniestros sean los Herodes contemporáneos, no importan las maquinaciones del mismísimo Satanás, Jesús es Rey. Él es el Rey. Creo eso. Creo de verdad que Jesús es Rey. Vivo como si Dios fuera más importante que el mal que enfrentamos en nuestra sociedad. ¿O hemos sucumbido a la idea pagana de que el bien y el mal son complementarios y que una explicación es que Satanás es el oponente de Dios? Escúchame bien. Dios no tiene oponentes. Nada ni nadie puede oponerse a Dios Todopoderoso. ¿Acaso no sabes que aún Satanás con todo su poder no es más que una criatura que debe pedir permiso para infringir sufrimiento a los santos? Desconocer las escrituras solo trae sufrimiento, duda y desesperanza. ¿Cuántas veces no me he aplicado a mí mismo Lucas 24, 25? Allí Jesús reprende a sus discípulos por haberse abandonado a la tristeza y a la desesperanza. Ah, pero es que no sabe lo último que me pasó. No sabe lo que yo estoy viviendo. Usted no está pasando por lo que yo estoy sufriendo. Oh, insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Ah, Señor, perdóname. Perdóname por dudar de ti. Perdóname por dudar de tu poder. Tú eres el Rey. Tú eres el Todopoderoso. Tú eres el Redentor y mi Padre. Si basta la luz de una débil vela para que huyan las tinieblas de una habitación oscura, ¿cuánto más la irrupción en tu vida de la verdadera luz hará retroceder las tinieblas de maldad que te rodean? No obstante, la sombra que la fortaleza lujosa Herodión deja caer sobre Belén, de un humilde pesebre del mismo Belén, comenzó a refulgir la luz del mundo. Y nunca será tarde para Dios. Dios no llega tarde. Gálatas capítulo 4, versículo 4 nos dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. En el momento preciso de la historia irrumpió el Hijo de Dios y a los suyos se revela como el Rey que había de venir. Por lo tanto, no mires las apariencias. Las apariencias te engañan. Los sentidos pueden conducirte al error. Los sentimientos te sacarán del camino recto y las circunstancias te conducirán al engaño. Recuerda que la hora más negra de la historia, cuando las tinieblas se hicieron más espesas, cuando parecía que el mal había triunfado y que Satanás y sus huestes celebraban, disfrutaban la victoria, cuando se unió Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, nos dice Hechos 4:27, para matar al santo de Israel. De ese día infame, negro y tenebroso, brotó el destello de esperanza más luminoso que la explosión estelar más brillante del universo, porque Él, Cristo Jesús, el Rey, resucitó y brilló con gloria inigualable. Segunda a los Corintios capítulo 4, versículo 6 nos dice, porque Dios,
que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. Ah, hermano, esto solo lo puede hacer Dios. Él puede mandar que de las tinieblas resplandezca la luz. Es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. No más tinieblas, no más dudas ni desesperanza. Somos expuestos por el Espíritu de Dios a la gloria de Dios y así somos transformados. Según 2 Corintios, capítulo 3, versículos 17 y 18, somos transformados de gloria en gloria. Las tinieblas no prevalecen sobre la luz, nunca. Juan capítulo 12, versículo 46, dice Jesús, Jehová salva, yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Entonces, cuando nuestra mente sea asaltada con la idea que Herodes reina, recordaremos que él es un impostor, recordaremos las promesas de Dios contenidas en su palabra. La maldad no triunfará. Un día acabará el pecado y el imperio de la muerte será destruido definitiva y totalmente. Apocalipsis 21:4 dice, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Ese día viene. ¿Herodes es más fuerte? No. El bebé que celebramos en estos días es el mismo Señor que adoramos como congregación cada día del Señor. El bebé en el pesebre de Belén. Ese es el Rey. Él es el Señor. Él es tu Rey. Él reina en tu corazón o eres súbdito de Herodes. ¿Vives a la sombra de Herodes? ¿O habitas al abrigo del Altísimo, morando bajo la sombra del Omnipotente? Si la sombra del Altísimo te cubre, no temas caminar el valle de sombra de muerte, porque Él va contigo. Él te toma de la mano y te dice, no temas. Yo voy contigo. Yo transité solo este camino para que tú nunca experimentes la soledad en medio del dolor. Siempre estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Contigo estaré yo en la angustia y te conduciré a salvo a la casa del Padre, porque yo soy tu Rey. Él es tu Rey. Él es el Rey y Señor de tu vida. Me dice que no lo sabes. Todavía no te has entregado al Señor, no le has rendido tu vida a este Rey. Déjame decirte que si es así, aún eres súbdito de Herodes. No solo vives en tinieblas y experimentas confusión ahora, sino que te aguarda la ruina eterna. Tal vez con tus labios adoras al bebé de Belén, pero él no es tu rey. Tu corazón se yergue lleno de orgullo. Ahí está el trono del maligno. Desde allí él gobierna tu vida y te conduce a la perdición eterna. Pero has de saber esto. Él es un impostor. Él es un reyesuelo sin importancia para el verdadero rey. El verdadero rey que reclama el trono de tu vida se llama Jesucristo. Ríndete hoy a Él y entrégale tu vida.
Que no se diga de ti lo que se dijo de Israel en Isaías 29:13. Porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que le ha sido enseñado. ¿Esa es tu relación con el Rey? Los religiosos del tiempo de Jesús, fariseos y saduceos, se unieron para despreciar al Rey. Herodes edificó un inmenso y fastuoso templo, una maravilla arquitectónica, pero él no adoraba al Rey. Y cada diciembre, por todo el mundo, bocas y labios hablan de este Rey, pero él mismo es Rey desconocido en sus corazones. Hoy Él quiere reinar en tu vida. Y tu única opción a Cristo en tu vida es Herodes y lo que él representa. Muerte, robo y destrucción. Te suplico, no tengas nada que ver con este tirano cruel y sanguinario. Recuerda, Jesús nació en Belén en días del rey Herodes. Las circunstancias podrán ser negras y oscuras, pero si nace Cristo en tu corazón, la luz de la esperanza y de la vida eterna brillará para siempre en tu vida. Mientras no reine Jesús en tu corazón, estará reinando Herodes en tu vida. Que el Señor te bendiga. Oremos.